Bienvenidos a este nuevo encuentro con la palabra. Continuamos nuestro proceso de estudio en la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Este maravilloso documento que contiene los fundamentos de la doctrina cristiana. En esta oportunidad vamos a continuar estudiando esta maravillosa carta y lo haremos a partir del capítulo número 5. El apóstol Pablo, en esta parte de la carta, comienza a desarrollar el tema de la justificación. Bueno, en realidad, a continuar desarrollando el tema de la justificación. Y aporta ese versículo que es tan conocido por nosotros, como es Romanos 5:1, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que a través de la fe en Jesucristo somos salvos, nos reconcilia con Dios, tenemos paz con Dios y obtenemos, como sabemos, pues, la maravilla del regalo de la salvación. Aquí, como hemos venido analizando en esta carta, se nos plantea la doctrina de la justificación. ¿Qué es la justificación? Sabemos que la justificación es el acto de Dios mediante el cual nos declara justos por la fe en Jesucristo. Eso quiere decir que somos justificados porque porque creemos en Jesucristo, porque depositamos nuestra fe en Jesucristo. Bueno, él desarrolla ese tema, esa doctrina, aquí en este capítulo número 5, y aparece ese gran texto que también nosotros conocemos, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese tema, ese aspecto, esa enseñanza es fundamental en la carta de Pablo a los romanos. Avanzando en ese mismo capítulo, entonces el apóstol coloca el ejemplo de Adán y Cristo. Él plantea que así como el pecado entró por Adán, es decir, Adán desobedeció la instrucción divina y ese acto de desobediencia operó en él la desgracia de la muerte, como sabemos, pues que Dios le dijo que si comía del árbol prohibido iba a morir. Sabemos que aquel acto llevó a la muerte espiritual primeramente, luego a la muerte física. Entonces, como Adán pecó, esa desobediencia trajo consigo la maldición de la tierra, pero también lo que denominamos el pecado original. Ese pecado fue transmitido de generación en generación hasta el día de hoy. Entonces hubo un plan perfecto de Dios para neutralizar, para contrarrestar o para revertir ese acto de desobediencia. Entonces aparece Jesucristo. Entonces vino Jesucristo que por su acto de obediencia, ese es el planteamiento de Pablo, entonces nos concede la libertad del pecado y que en otras palabras pues lo podemos definir como la salvación. Él plantea que así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, es decir, por la obediencia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, por Jesucristo somos justificados, por la fe que nosotros tenemos en Jesucristo. En el capítulo 6 plantea una importante doctrina también, que es que en virtud de esa obra de Jesucristo, nosotros hemos muerto al pecado. Ahora, esta metáfora, digámoslo así, que más que una metáfora es una realidad, pero se plantea de una forma metafórica aquí en la carta de los romanos, dice pues que vamos a perseverar, comienza preguntando en el capítulo 6, vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Él dice pues que pues de ninguna manera.
porque ¿cómo vamos nosotros a vivir en el pecado? Y luego planteó entonces diciendo que nosotros, cuando creemos en Jesucristo y somos bautizados, estamos de esa manera ejemplificando lo que ocurre desde el punto de vista espiritual. Como sabemos, pues tenemos la ordenanza del bautismo, que fue uno de los planteamientos que hizo Jesucristo a los discípulos, de ir a todas las naciones, a ser discípulos y bautizarles. El bautismo tiene un gran significado porque simboliza el proceso de la salvación. Dice que mediante el bautismo estamos simbolizando que morimos al pecado y nacemos a una nueva vida, la nueva vida en Cristo, que a partir de allí entonces comienza ese proceso maravilloso que sigue de la santificación, luego de la justificación. Entonces dice que así como Cristo murió, fue sepultado y resucitó, así también nosotros morimos al pecado, somos sepultados, simbólicamente se representa en el bautismo, con Cristo, y resucitamos a una nueva vida con Él. Porque dice, porque aquel que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así que nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús. Luego plantea en ese mismo capítulo que ahora que hemos muerto al pecado, entonces somos siervos de la justicia. Y aquí plantea también el apóstol Pablo otra interesante enseñanza respecto de nuestra relación con Dios y en ese proceso maravilloso de vida cristiana. Entonces él dice que cuando uno está sometido como esclavo, pues hace la voluntad del dueño, de su señor. Como saben, estamos hablando que en la época en que el apóstol Pablo vivía y estaba escribiendo a los romanos, pues era común la esclavitud. Y ellos conocían muy bien lo que significa un esclavo, un siervo, una persona que estaba sujeto al amo, le pertenecía al amo. No tenía vida propia, sino que pertenecía al amo. Incluso en aquella época, el esclavo se consideraba como un objeto, más que una persona. Entonces el apóstol Pablo dice que cuando una persona vive en el pecado, está sometido al pecado y el pecado actúa como su dueño. Entonces el hombre natural, es decir, el hombre que vive de acuerdo con su condición carnal, la tendencia al pecado, está sometido al pecado, vive sujeto al pecado. Pero cuando acepta a Jesucristo, cambia la relación. Entonces ya no pertenece al pecado, sino que tiene otro dueño. El nuevo dueño, el nuevo amo, digámoslo así, es Jesucristo, es Dios. Entonces ahora es sujeto de Jesucristo. Por eso es que Pablo se considera esclavo de Jesucristo. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para la justicia. Entonces, antes en el pecado, pues se vivía esa forma corrupta de vida. Presentaba a los miembros al pecado. Ahora, en esta nueva vida, pues tiene otra cosmovisión. Esa cosmovisión le insta, le invita, le motiva a las cosas nobles, a las virtudes. Por eso es que dice el apóstol que tú puedes ser, tú eliges, o eres esclavo del pecado o eres esclavo de la justicia, eres esclavo de Dios. Si eres esclavo de Jesucristo, entonces estás motivado para hacer buenas obras para Dios. Luego plantea una analogía, un poco parecido a lo que se habla con la esclavitud y la libertad. Presenta una analogía tomada del matrimonio para establecer la relación que existe
entre la ley y la gracia. Él dice, tomando por ejemplo, que una mujer cuando se casa está sujeta por ley al marido y no puede unirse a otra persona porque comete adulterio, eso lo sabemos. Entonces él coloca el ejemplo diciendo que así como una mujer al unirse con un hombre está sujeta por ley a ese hombre, luego dice que si aquel hombre muere, entonces ella queda libre de la ley del matrimonio y puede unirse a otra persona. Entonces él pone la comparación diciendo que nosotros, cuando estamos en el pecado, estábamos atados a la ley. Cuando vivíamos cuando vivíamos en la ley, estábamos atados a la ley. Cuando vivíamos en el pecado, estábamos atados a la ley. Ahora, cuando aceptamos a Jesucristo, entonces ya no estamos atados a la ley. ¿Por qué? Porque morimos, dice, como morimos en aquella relación, morimos y ahora nacemos de nuevo y tenemos otra relación y podemos unirnos a Jesucristo, porque ya la unión anterior feneció cuando morimos al pecado, morimos a la ley. Ahora, al renacer, entonces nos unimos en otra relación nueva con Jesucristo y comenzamos entonces ahora a vivir de acuerdo con la gracia. Pero él insiste, el hecho de que nosotros vivamos bajo la gracia no quiere decir que nos olvidamos de la ley. No, seguimos cumpliendo la ley. Dice ahora con una nueva visión. Ya no con la visión de hacer las cosas obligados, sino hacerlo pues con agrado, porque tenemos una nueva manera de ver la vida. Tenemos otra expectativa. Él entonces en el capítulo 7 plantea también pues que hay una contradicción en el ser humano producto del pecado que mora en nosotros. Él habla de ese conflicto que se le presenta al hombre, que también se te presenta a ti y a mí también, cuando él dice que uno a veces quiere hacer lo bueno y está motivado, está inspirado a hacer lo bueno. Pero hay en nosotros la vieja naturaleza que nos incita al mal, al pecado. Entonces hay esa lucha. Él dice, a veces yo quiero hacer el bien, pero hay dentro de mí una fuerza que me incita a hacer el mal. ¿Cómo puedo hacer yo para vencer esta fuerza? Entonces, bueno, él dice que es algo que no se puede lograr desde el punto de vista de los recursos humanos, de nuestra propia capacidad humana. Él dice, por más que yo quiero, no lo puedo hacer. Y tú tienes la experiencia esa, que a veces uno lucha con esos defectos de carácter y uno quisiera vencerlo, quisiera superarlo, pero hay algo que nos tiene atado, que como que si nos impide que podamos hacer lo bueno que queremos. Él dice, cuando yo quiero hacer lo bueno, entonces hay una fuerza que me incita a hacer lo malo y entonces hago lo malo. Entonces, ¿cómo podemos resolver este problema? Dice, bueno, esto se puede resolver porque así como mora el pecado en mí, también hay otra fuerza, también hay otra virtud, hay otro don que está en nosotros, que es el Espíritu Santo, que entonces nos insta, nos mueve, nos inspira para hacer el bien. Entonces, por eso es que él dice, porque no hago el bien que quiero. Estoy leyendo el versículo 19 del capítulo 7. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es decir, el pecado es que nos incita, que nos mueve, que nos impulsa a hacer lo malo. Bueno, ese pecado, que es lo que denominamos el pecado original, la herencia que tenemos de Adán, porque se plantea pues esa lucha en nosotros, esa lucha entre querer hacer lo bueno y la incitación a hacer el mal. ¿Cómo se plantea esta lucha? Porque nosotros, como sabemos, tenemos la imagen de Dios.
la imagen que nos fue dada en el acto creador. No hablo del Espíritu Santo que recibimos al momento del nuevo nacimiento, no. Me refiero al hombre natural, cualquier persona tiene la imagen de Dios que le fue dada en el momento del acto creador. Dios le dio el aliento de vida y ese aliento de vida es la imagen. Como hemos dicho en otras oportunidades, la inteligencia, la voluntad, las emociones forman parte de la imagen de Dios. Eso lo tiene todo hombre y es la conciencia que nos incita a hacer el bien. Toda persona tiene una conciencia que le motiva a hacer el bien. Bueno, tenemos esa fuerza interior que nos mueve a hacer el bien. Pero también tenemos la herencia de Adán, el pecado original, que nos incita al mal. Entonces tenemos las dos fuerzas. Una fuerza nos motiva para lo noble, para lo bueno, para las cosas virtuosas. Todo ser humano tiene esa tendencia. Pero también están las tendencias de la naturaleza vieja, es decir, el pecado original, que incita al mal. Entonces Pablo dice, yo tengo estas dos fuerzas que luchan en mí y cuando hay momentos en que me vence la fuerza que me incitan al mal y hago el mal que no quiero. Y ustedes saben qué ocurre cuando uno hace el mal que no quiere, la sensación tan desagradable que tiene. Entonces Pablo concluye diciendo, ay de mí, dice, miserable de mí, pobre de mí, que tengo esta condición. ¿Cómo puedo yo liberarme? ¿Cómo puedo yo superar esta situación? Entonces concluye diciendo algo maravilloso. Él dice, gracias a Dios. Entonces dice, gracias a Dios por Jesucristo. Estoy leyendo el versículo 25 de Romanos 7. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a ayudarnos a resolver ese conflicto de la lucha entre el bien y el mal, porque entonces mediante el Espíritu Santo podemos nosotros tener la fuerza interna para vencer las luchas contra el pecado. Entonces él concluye diciendo en esta parte, más Jesucristo me dio la libertad. Y eso es la gran seguridad que tenemos nosotros, que en esa tremenda lucha que tenemos con el pecado, entonces Jesucristo viene para darnos vida nueva a todos los que en Él creen, y entonces les dota del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos inspira, nos ayuda, nos da fuerza en esa lucha interior para hacer lo bueno. Y esto es realmente una gran noticia que dejo para ti entonces. Tienes la gracia de Jesucristo que te permite, por sobre la ley, vivir una vida abundante, venciendo, como más adelante veremos, venciendo con el bien el mal. Dios te bendiga y nos veremos en la próxima entrega cuando comenzaremos a estudiar cómo vivir en el Espíritu. Dios te bendiga.